Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores. Señoras, señores, les presentamos otro espacio formidable que nos enorgullece, co-participado, co-dirigido por un gran amigo que en minutos más les voy a presentar. Vamos a conversar acerca de la importancia de los sucesos bíblicos en el pensamiento político o en el pensamiento político, cómo impacta la lectura, la historia de nuestras Biblias, de las religiones monoteístas, en todo el pensamiento político. Para ello, como les decía, vamos a estar conversando con un amigo de la casa que nos va a acompañar y guiar en este nuevo espacio aquí en Revolución en Valores. Con nosotros el rabino Fischel Slagen. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un placer, Fernando. Y bueno, presentando a nuestra gente estas pequeñas vitaminas, estas pequeñas grajeas, estos pensamientos que vamos a tener al menos una vez por mes. Vamos a intentar discurrir para darle al señor, a la señora del otro lado y a nuestros jóvenes un poco más de consistencia y de sustancia en todo lo que atañe a los valores religiosos, el impacto de la religión, en este caso, el día de hoy, en el pensamiento político, que obviamente esto deviene, les comparto a ustedes, señoras, señores, y a nuestros chicos, justamente de un paper y de un artículo que ha sacado en un diario de los de mayor difusión. ¿Qué tenés para contarnos acerca de esto? A ver, lo interesante de esto es que los sucesos políticos en la Biblia, a pesar de que hubo muchos intelectuales políticos como Bodin, Grotius, Selden, Milton, que los han tomado incluso para la conformación del Estado moderno, a partir de la Ilustración quedaron relegados exclusivamente a la teología por un argumento falaz, ¿no es cierto?, de que el argumento era, según los intelectuales de la Ilustración, que la hipótesis de los sucesos bíblicos hacían que los sucesos políticos no tengan que ser tomados en cuenta porque no pertenecían a la exclusiva razón. Para relegar un texto por la hipótesis de su fuente, en este caso las Escrituras, es tan falaz como evaluar la validez de una teoría científica por la capacidad de explicar la creatividad o la idea original de su autor, digamos, ¿no? Ahora, en la política, en la Biblia, digo, hay sucesos políticos y hay tópicos iguales a los que se estudian en las teorías modernas de liderazgo, en las teorías políticas modernas como gobierno y gobernados, obediencia, desobediencia, derecho, ley, anarquía. Y uno de los ejemplos, perdón Fernando, para que nuestra gente se posicione, ¿no? Porque el ejemplo nos hace terminar de comprender por dónde va la cosa, es nada más y nada menos que Moisés. Y claro. Obviamente el Éxodo y cómo el pueblo, en este caso el pueblo elegido, el pueblo de Israel, escapaba obviamente de la presión del faraón y el orden, ¿no? Que él fue generando para culminar en uno de tus pensamientos muy interesantes, que en la política lo vemos, que es el principio de la jerarquía. Y los Exacto. que hacemos derecho administrativo sabemos que es uno de los principios de la organización administrativa y la organización de cualquier sociedad. Planteas lo que sucedía, por un lado, el pueblo de Israel, al haber adorado ese becerro de oro, versus el orden verdadero que les planteaba Moisés, y que puede existir un liderazgo cooperativo, amable, pero también debe marcar y llevar al orden, que es un poco lo que está faltando en nuestra sociedad. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Exacto, es como vos decís, se ve muy claramente desde el pensamiento político que, primero, en la Biblia se entiende el régimen político como una cultura, una forma de vida en la cual la sociedad comparte ciertos valores de su clase política que la justifican, Bien. ¿no es cierto? Y que a su vez también las prácticas políticas están fundadas en las prácticas cotidianas de la propia sociedad. Y eso es algo muy revelador. O sea, lo que estamos diciendo es básicamente
que la sociedad es la que permite un régimen político determinado y un liderazgo determinado, porque surge de la propia sociedad. Es decir, no hay un régimen político que se mantenga si la sociedad no lo justifica, con sus propias prácticas también. Y otra de las cuestiones fundamentales, a diferencia del pensamiento secular, es que en la Biblia se aprende más del fracaso que del éxito. Bien. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la dificultad del éxito es que no siempre el éxito se atribuye o surge a partir de la propia acción, sino mediante factores externos, es multifactorial. Y puede llegar a ser muy inapropiado la tentación de querer repetir las mismas acciones en un contexto más desventajoso. Eso pasa siempre, Seguro. de importar fórmulas que en un país es exitoso, a otro país y terminan fracasando. Sí, esto se aprende de la propia Biblia también. Claro, de hecho la idiosincrasia no se respetan, se aplican institutos y demás que no tienen, no guardan relación con la idiosincrasia de nuestro país. Y por sobre todo, que el principal imperativo del líder en la Biblia es aprender lo que debe hacer, cosa que en la teoría del liderazgo secular ya se asume como dado, y por eso estas teorías modernas focalizan más en el proceso de toma de decisiones y no en aprender qué es lo que se debe hacer. Mira, resumiéndolo, yo te podría decir que el paso en cuanto a regímenes políticos y el liderazgo que se va adecuando al régimen, de la salida de la esclavitud con un régimen de un gobernante narcisista, despótico, bueno, es tan vigente, ¿no? Tan manipulador actual, del individuo. Cualquier similitud con la realidad, y no digo por el contexto argentino tan solo, mundial, sino por el contexto mundial. Manipulador del individuo y además un régimen en donde la sabiduría y la revelación recae exclusivamente sobre el gobernante, pasa de ese estado de esclavitud a un estado de libertad, pero anárquico, con el becerro de oro. Sí, en donde no saben, anárquico, en donde no sé manejar, bueno, la responsabilidad del manejo de la libertad. Exacto. Marca esto exacto. También, ¿no? En donde el liderazgo es muy limitado en tiempo y en rango, totalmente distinto, opuesto al despótico, que es ilimitado en rango y en tiempo, y en donde el único motivo para elegir un líder es satisfacer las necesidades del pueblo y después desecharlo. De ese estado anárquico se pasa en la travesía del desierto a un estado de igualdad, pero sin autoridad. Claro. Es decir, un estado en donde no hay liderazgos, solo surge un liderazgo carismático, ¿no es cierto? Y en donde la revelación o la sabiduría es dada a todos por igual, pero cada uno con la facultad de interpretarlo, es decir, cada uno con la facultad de poder tener su propia ley, cosa que lo que hace es sectorizar la sociedad, individualizarla, dejando de mantener la unidad. De esa igualdad sin autoridad se pasa ahí sí a un régimen institucional jerarquizado, en donde ahí el liderazgo ya pasa a ser un liderazgo institucional con métodos para resolver conflictos, para la toma de decisiones cuando no hay unanimidad. Es un liderazgo que, si bien es con un rango limitado en rango y en poder y en duración, hay un derecho a la sucesión, al cambio, cosa que, si bien también lo había en el régimen de igualdad, el liderazgo carismático, si bien era reemplazable, en el momento de la gobernanza era totalmente totalitario. Claro. Las semejanzas de estos tres estadios con sus diferentes clases de liderazgo, asociado a lo que la sociedad en ese momento compartía en valores con su régimen o con su clase política, es absolutamente trasladable a la actualidad. Totalmente. Fernando, en relación a esto, ¿qué sucede? Porque, bueno, le compartimos también a nuestra gente que sos una persona muy consultada por el mundo político, como por el mundo obviamente científico y demás. En la pandemia lo hemos visto, pero
vemos la irrupción de algunas de estas charlas de religión y política, por ejemplo, en el Salón Dorado. Ahora me gustaría que a esta cámara le compartas a la gente la experiencia que tuviste en breves palabras y realmente si son permeables en el mundo político, más allá de que no practiquen una religión en concreto, a entender la sabiduría que encierran la palabra, los sucesos bíblicos de las distintas religiones monoteístas. Hay una apertura, se puede notar en esta pérdida también del hombre, ¿no? En esta anarquía a la que hemos llegado, que nos marca y nos señala el definitivo ir a un orden. Más allá que el orden lo indica la norma fundamental, nuestra Constitución, pero ¿hay permeabilidad todo esto? A ver, es una muy buena pregunta. La permeabilidad está dada, al menos desde la legislatura porteña, Bien. Quien abrió sus puertas para hacer este coloquio sobre religión y política, del cual participé como uno de los disertantes principales, que fue muy fructífero, ¿no es cierto? Y sí vi una apertura, estuvo Federico Pugliese también presentando el coloquio, y sí vi una apertura a cómo puede aportar la religión para resolver y potenciar las bondades de la política. Estábamos hablando justamente de 3 regímenes distintos. Sí. Estábamos hablando de cómo, en este caso Moisés, lo que hace es cómo balancear su liderazgo entre la debilidad y el absolutismo. Cómo balancear lo que es la igualdad para que no se transforme en anarquía, pero un sistema institucionalizado, jerárquico, que no se transforme en absolutismo. Y de esto habíamos hablado en el coloquio, y cómo, desde mi punto de vista, no sé, desde el punto de vista judaico, pero que es común a todas las religiones monoteístas, Sí, seguro. cómo Moisés encuentra el equilibrio entre la jerarquía que estabiliza la igualdad y la igualdad que modifica la jerarquía, planteando el derecho de recambio en cuanto a su liderazgo, en la sucesión. Y por sobre todo, la grandeza, una de las, digamos, más importantes muestras de grandeza que tiene Moisés, que es liberar a su pueblo incluso de su propia tutela al no entrar en la tierra de Israel. Digamos, es la gran enseñanza y la prueba máxima de un maestro, hacer que su alumno aprenda por su cuenta, por sí mismo, y no esclavizarlo a su propio liderazgo. Y así como estas, hay muchísimas más enseñanzas de la Biblia a la política, hoy más relevante que nunca, Seguro. pero que Más más necesario que nunca, pero que no necesariamente tienen que quedarse o relegarse a aforismos. No, ser implementadas. En este sentido es nuestra misión, digamos, ¿no? Aportar a la política desde las enseñanzas que son universales. Seguro, digamos, seguro que sí. Habíamos hablado de que hasta incluso Hobbes, Locke, Montesquieu toman ejemplos bíblicos para la conformación del Estado moderno. Bueno, ¿por qué no aportar también la cuestión religiosa para resolver y aportar y contribuir, ¿no es cierto?, a los problemas políticos para el bien de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro país? Claro que sí, se agradece, por supuesto, esta misión, bueno, ¿no? Este don, este talento para transmitir estos conocimientos y por sobre todo para reconstruir esta nueva etapa de la Argentina que queremos. Gracias, Fernando. No, por favor, gracias a ustedes. Señoras, señores, espero hayan tenido un grato momento. Continuaremos con estos espacios de reflexión junto al rabino Fernando Slagen y nosotros nos despedimos con más Marcados por Expertos.